quiero pasarle la palabra a nuestro exministro y querido Jorge, que sabe de todo, pero sabe muchísimo de apariciones marianas, sabe muchísimo sabe muchísimo, como ya veis, que ha estado aquí y que cuando hubo el centenario de Fátima nos dio aquella charla magnífica. Tiene programas en la televisión que tienen estos señores, que luego hablaremos del Hogar de la Madre, una televisión en Santander, pero que está en YouTube, un programa que precisamente hace Javier Paredes, que se llama Marcando el Norte, donde Jorge está en YouTube, unos programas fantásticos, y simplemente no quiero decir más, te paso la palabra y luego tú presentas al sacerdote. Bueno, muchas gracias, querido Antonio, y queridos todos. Ya no diré todos y todas y todas y todos, porque a mí eso no me... yo acostumbro a decir que cuando hablamos de hombres, yo recuerdo el Génesis que dice, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Y por lo tanto, todos sabemos que cuando se habla del hombre, pues se habla evidentemente del hombre y la mujer, el varón y mujer. Es que ya llevamos la ideología de género al lenguaje y entonces ya se caen las aberraciones más absolutas. Hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos, no con la ideología de género. Pero bueno, eso es para otro día. Ahora estamos aquí, gracias. Yo saludo a todos y además, en fin, de alguna manera me voy a permitir una licencia, y es saludar muy especialmente a Enric Millo, delegado del Gobierno de Cataluña, buen amigo. Tenemos el honor de que nos acompañe aquí. Y bueno, luego tantos amigos, pero si empiezan no acabo. Pero quería citar a él porque como autoridad, eso de la autoridad legítima, pues le tengo respeto, ¿no? Bueno, mucho respeto a todos. Estamos aquí para hablar de Garabandal. Y voy a empezar hablando del padre José Luis. La pregunta para mí era decir, ¿qué está pasando ahora en relación con Garabandal? Es decir, porque están pasando cosas muy curiosas, están coincidiendo. Y al hilo de lo que decía Antonio Gami, de que no hay casualidades, todos lo sabemos, los creyentes sabemos que no hay casualidades. San Juan Pablo II, con ocasión del atentado que padeció el 13 de mayo de 81, al IACA, ¿recordáis? A partir de ese momento repetirá una frase que es: en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Era una coincidencia, mira, qué coincidencia que el atentado ha coincidido con el 13 de mayo, sí. Coincidencia, sí, pero no casualidad. Esa es la cuestión, no es fruto del azar. Mira, fíjate qué casualidad que ha coincidido. No, ha coincidido, pero no es casual. Y decía San Juan Pablo II que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, sino que esa coincidencia, el hecho de que hayan coincidido actos, se integra, decía, en los designios inescrutables de la providencia. Es decir, todo es providencia. Nada es casual. Pasa algunas veces providencia ordinaria y en otras ocasiones no tan ordinaria, la providencia, ¿no? Y en ese caso él decía, y escribía Juan Pablo II, decía, era preciso que el atentado al Papa, hablaba en tercera persona, se produjera coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que el Papa y la Iglesia cayéramos en la cuenta de que había que tener en cuenta el mensaje de Fátima y lo que sería el tercer secreto de Fátima. O sea que él lo desarrolló, ¿no? Y en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, con Vittorio Messori, desarrolla esta idea, y también en Memoria e Identidad, su prácticamente libro póstumo, o sea que... Pero bueno, eso, como sabéis, en la teología de la historia, para un creyente, podemos hablar en plan común, lenguaje común, mira qué suerte, qué casualidad, tal, pero en fin, pero eso para hablar en lenguaje común está bien, pero no se producen coincidencias. Cuando hemos coincidido aquí, no por casualidad, como bien decía Antonio, hemos venido aquí, cada uno sabe por lo que ha venido, pero me atrevo a decir que el común denominador es el interés y el amor a la Virgen, no hay otra explicación posible. Yo hoy me reincorporo en el ámbito público tras el infarto que recientemente he tenido. Pero fijaros, fui a Madrid, me pilló Madrid, fui con mi mujer, con Asun, que está aquí, el día anterior, jueves por la tarde, porque el viernes, mañana hará 15 días, se inauguraba en preestreno en Madrid, la película. Eran invitados pues la crítica cinematográfica y gente pues de diversos sectores, pero con el común denominador de ser de alguna manera representativo de la sociedad y tal, invitados especiales. A mí me dijeron por favor si podía hacer que, dada el protagonismo que los hechos de Garabandal, sabéis que tuvo el brigada Juan
Juan Álvarez, que se convirtió en Garabandal y que en internet tenéis su testimonio, firmado además como brigada, ¿no?, de la Guardia Civil, de lo que allí pasó, y que en la película es el protagonista, junto a Conchita y el sacerdote, el párroco de San Sebastián el párroco de Cosío, ¿no?, pero que la aldea de San Sebastián de Garabandal estaba bajo su jurisdicción, don Valentín Marichalar, ¿no?, de la época. Y me dijeron que a ver si podía traer a un mando de la Guardia Civil. Bueno, estuvo el coronel Diego Pérez de los Cobos, os sonará, estuvo. Le llamé yo y vino, me dijo, mira, mi mujer y mi hija que han venido conmigo me han dicho que cómo no se lleva a Garabandal, y ya he hablado yo con el coronel jefe de la comandancia de Cantabria, que le he dicho que tengo que ir a Garabandal, o sea que está entusiasmado, porque la película es que atrae, es extraordinaria. Y cuando uno sabe cómo se ha rodado esa película, 27 días del mes de agosto de 2016, todo el mundo, siervas, siervos, amigos, en fin, gente que pasaba por allí, todos pagando de su escote el desplazamiento y demás. O sea que nadie ha cobrado ni un duro, todos aficionados. El director es un siervo, el padre Brian, y debo decir que es una película maravillosa. Yo me quedé maravillosa. Yo me esperaba honradamente un documental, hecho con mucho cariño, con mucho amor, pero en fin, un documental para Cineforum parroquial, honradamente. Y así se lo dije al padre Rafael, al senador, la madre Ana, la piora de las siervas. Yo me esperaba eso, y me quedé. La he visto 4 veces, pero no la había visto en pantalla grande en un cine, y por eso, bueno, pues estaba invitado. No, ¿por qué lo decía? Por la previdencia. Bueno, pues el infarto me dio en la puerta del cine. Yo me tuve que ir de la puerta del cine sin poder entrar, no verlo, y me fui a urgencias en Madrid, porque me dio el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, claro, dices, casual. Bueno, pues mire usted, uno puede ver el vaso por la mitad, optimista, lo veo medio lleno, pesimista, lo veo medio vacío, pero está por la mitad. Usted defínalo en función de cómo usted lo ve, su actitud ante la vida y, en fin, las luces que tenga para ver qué le dice él. Y, hombre, a mí alguien me dijo, bueno, parece que está claro que la Virgen de Garabandal te ha salvado la vida, ¿no? Es decir, bueno, digo, bueno, pues bien, pues, porque, en fin, todo se produjo de una manera, pero, repito, en la puerta del cine, me dio el infarto. Y en vez de la película, que no la he visto, en proyección en pantalla grande, ¿no?, pues acabé, pues, en fin, en el hospital, en la UCI y demás, ¿no? Hice un cateterismo, varios stents y todo, en fin, estas cosas. Y hoy, pues vuelvo a la escena pública para hablar de Garabandal, ¿no? Si no, no estaría aquí. Para hablar de otras cosas en estos momentos, bueno, ya habrá tiempo para hablar de lo que haya que hablar, pero en estos momentos estoy en esto, ¿no? Y eso de las casualidades y las coincidencias. Yo fui a Garabandal el pasado año. Estuve el 13 de mayo, como seguro que aquí hay gente que estuvo en Fátima, cuando el Papa Francisco, en ocasión del centenario de Fátima, canonizó a Francisco y Jacintita, ¿no? La otra es Sor Lucía, que está en proceso su beatificación, ¿no? Y a raíz de eso, y con ocasión del primer hecho, que el amigo Antonio y yo coincidimos, y pensamos que con ocasión del centenario de Fátima sería bueno a lo mejor dar una conferencia, y de ahí salió la iniciativa de que el 4 de mayo del pasado año tuvimos esa conferencia, esa cena coloquio para hablar de Fátima en el centenario, ¿no? Y de ahí salieron bolos, porque empezó la cosa a dispararse, fue una cosa tremenda, ¿no? Y en un congreso pontificio mariano en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, pues me tocó intervenir, y en varios sitios de Madrid, otros sitios, ¿eh? Y en estas Javier Paredes, pues un día resulta que le falla el invitado principal para grabar, que tenía en esa televisión HM, que quiere decir Hogar Madre, HMT, Hogar Madre Televisión. Una televisión local de Cantabria, pero que está en internet, en YouTube, y hacen una labor de apostolado extraordinaria, ¿no? Entonces Javier Paredes tiene ahí esos programas, y como le habían fallado 5, se acordó de un servidor. Y me dice, oye Jorge, ¿me podrías hacer un favor? ¿Grabamos? ¿Por qué no grabamos eso que vamos hablando de las apariciones de Fátima, de una serie, ¿no? Bueno, y total que aterricé el año pasado, allí en Zurita, el día del Corpus Christi, domingo 18 de junio. Casualidad. Garabandal empieza en domingo 18 de junio del año 61. El 18 es a Garabandal lo que el 13 es a Fátima. Si hay ocasión hablamos de eso, pero lo dejo ahí, ¿eh?
Se empieza domingo 18 de junio. Garabandal es eucarístico y este año era Solemnidad del Corpus Christi, domingo 18 de junio. Y yo ya me quedé y dije, bueno, y como yo sabía que había sido casual que aterrizara allí en esa fecha, luego estábamos comiendo, yo estaba con el tema y tal, y el padre Rafael, después de la misa y la procesión de Corpus allí, y la madre Ana, que es una sierva, es médico ella, pero sierva, consagrada, es la priora de las siervas, la superiora. Dicen, don Jorge, le ha traído aquí nuestra madre. Y yo, como estaba con esa idea, digo, sí, estoy seguro. Entonces me dice, y me quedo aquí, y me dicen, mire, don Jorge, ¿sabe que hemos hecho una película que lo que pretende es, porque ahora iremos a eso, la Iglesia, ante las presuntas apariciones que se producen, se pronuncia, previas las investigaciones correspondientes, de tres maneras. Uno, consta la sobrenaturalidad. Oiga, es aprobada. Es decir, reconocemos que, efectivamente, pues Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, y las muchísimas que hay. Otra, la contraria. Consta la no sobrenaturalidad. Es decir, que dice no. Y la otra, que es en la que está ahora Garabandal instalada, que es no consta la sobrenaturalidad, que es un wait and see, esperar y ver. Es decir, de momento no podemos ni afirmar ni negar la sobrenaturalidad de los hechos que sucedieron. ¿Me explico? Y es en la posición en la que está. Lo digo porque Antonio me decía, y con razón, que mucha gente, y es normal, que no tal, pues como tuvo la mala fama que tuvo Garabandal, de eso hablaremos. Yo, si no lo quiere decir el padre José Luis, lo diré yo. ¿Por qué desde el principio no se quiso investigar con rectitud de intención la verdad de lo ocurrido? Oiga, si es verdad que se ha aparecido la Virgen no viene a darse un paseo por aquí durante 3 años para nada, ¿no? Porque está aburrida en el cielo, permitirme que lo diga así, que viene por algo y para algo, como emisaria privilegiadísima del cielo, y para dar unos mensajes en un momento histórico y en un lugar que tiene todo un sentido. Porque la Virgen, evidentemente, pues cuando se aparece, repito, pues como todos sabemos, ¿no? Porque tiene algo que decir para los hombres y mujeres del momento, de la época, ¿verdad? Y en ese lugar y en en ese momento, ¿verdad? Pues claro, como respeta nuestra libertad, pues a mí no me vino a ver, su hijo vino y los suyos no lo recibieron, pues ella viene y los suyos no lo reciben, no la reciben. Esa es la realidad. Y no se pretendió desde el primer momento la verdad. Eso es lo cierto. Podemos intentar escrutar el porqué, las opiniones son libres, y yo manifiesto la mía, con todo respeto, pero manifiesto la mía, y es que lo que hizo la Virgen en Garabandal iba contra la lógica humana. El modernismo estaba muy metido en la Iglesia, y hombre, se aparece del año 61-65, el Concilio Vaticano II, claro, hablar en Roma, de que a unas niñas en una aldeuca de la España de Franco se les está apareciendo el Arcángel San Miguel y la Virgen, que les dice que sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino a la perdición y arrastran a muchas personas al mal. Claro, eso mire usted. Y ahí empezó el tema. Esa es la realidad, en mi opinión. No se intentó buscar la verdad, se intentó a toda costa que aquello no creciera y negárselo todo. Y de ahí viene la mala fama. Lo que pasa es que normalmente es el pueblo fiel el que, y la Iglesia lo reconoce, el que se impone con su devoción, el sensu fidelis se va imponiendo, y antes o después, sí, las apariciones auténticas, y hay un mensaje ahí de verdad del cielo, eso acaba imponiéndose. Y es lo que estoy convencido que acabará pasando en Garabandal. No hay una aparición, en mi opinión, que haya tenido tanta persecución como Garabandal. Y han pasado 57 años y aquí estamos. O sea, eso no tiene ninguna lógica humana. Hay que buscarle otra lógica. Otra lógica. En todo caso, han pasado ahora, y con ocasión del centenario de Fátima, lo digo porque Fátima es después de Garabandal, es luego de Fátima. En el año del centenario de Fátima han pasado 2 hechos muy significativos para la historia de Garabandal. Uno, la tesis doctoral del padre José Luis Saavedra. El padre José Luis Saavedra es doctor en teología por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Hizo su tesina, que está editada, un libro precioso, que se llama Garabandal, mensaje de esperanza, que si hubiéramos venido a vender libros, no con ánimo de lucro, pero para tal, pues estoy seguro que, porque está una edición muy bien hecha. Y ahora, 3 años de tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, el pasado 27 de noviembre, fiesta de la medalla de María Milagrosa, la medalla milagrosa.
que tiene fiesta litúrgica, la medalla milagrosa, igual que el escapulario del Carmen. Eso es lo único que yo sepa que tienen fiesta litúrgica en el calendario litúrgico. Pero la fecha no la puso este señor, la puso un funcionario de la Universidad de Navarra, sin caer en la cuenta que era el 27 de noviembre, pero no es una casualidad, claro. Bueno, que en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra se apruebe con sobresaliente una tesis doctoral sobre Garabandal no es normal, le puedo asegurar que no es normal. Yo estuve allí, como sabe, y estuve, por tanto, pues, presente cuando defendió el padre José Luis Saavedra pues, su tesis doctoral, ¿no? En las tesis doctorales hay audiencia pública y tienen derecho a hablar los doctores presentes en la sala. Yo no soy doctor, soy ingeniero industrial, pero no hice el doctorado, hice oposiciones. Por tanto, yo tenía derecho a hablar. Y el padre Rafael, el fundador, creo que no es tampoco doctor. Él es catedrático de Geografía e Historia. No sé si es doctor. ¿Es doctor? No. Bueno. Y entonces el presidente del tribunal, que era Javier Paredes, porque la directora de la tesis le conoció de una manera también casual, ¿verdad? Y le invitó a presidir el tribunal porque es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, y para presidir un tribunal de tesis hay que ser catedrático de universidad y doctor, claro. Pues dijo, mira, entonces dijo el tribunal, si no hay inconveniente, teniendo en cuenta que tenemos al fundador y tenemos a un exministro, que no se tiene cada día en una tesis doctoral, les daría la palabra. Y fuimos los únicos que hablamos, aparte de luego el tribunal, padre Rafael y un servidor. Eso es extraordinario, que, insisto, a estas alturas del debate, en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, se apruebe con sobresaliente una tesis doctoral sobre Garabandal, era insólito. Y de momento me quedo ahí. Y luego la película que está desbordando todas las previsiones. Solo el trailer de la película ya tiene prácticamente, sin publicidad especial, vamos, la probabilidad de las horas, tiene 200.000 visualizaciones en 2 meses. Se colgó el 1 de diciembre, que estábamos allí, el 1 de diciembre, hoy es 1 de febrero, en 2 meses tiene ya 200.000 visualizaciones de todo el mundo. Una cosa que me llama la atención a mí, de Garabandal, y cualquiera que se aproxime con un cierto mirada crítica, ¿no? Crítica en el sentido de intentar entender eso, ¿no? 3 de las 4 niñas, Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli, 4 de esas niñas, 3 están casadas con 3 norteamericanos y viven en Estados Unidos. Bueno, vivían. Mariloli murió en Estados Unidos en mayo de 2009. Conchita vive en Nueva York. Jacinta, que va mucho por Garabandal, vive en California, en Santa Bárbara. Se casó con un marino norteamericano, Conchita con un norteamericano. Desde que 3 niñas de Garabandal, bueno, es una cosa extraña. La otra vive en Avilés para compensar, Maricruz, y la cantidad de peregrinos norteamericanos que hay. Es decir, es una cosa llamativa, muy llamativa. Al final, Norteamérica, irse a fijar en una aldea de 200 habitantes perdida en la montaña cántabra, ¿no? Y es una cosa que, ¿no? Ahí está la figura de Joe Mangino, y el hecho de que efectivamente santos contemporáneos de los hechos de Garabandal, de una gran notoriedad, el Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, tuvieron, el Padre Pío, su vinculación con Garabandal es extraordinaria. Y Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta, muy amiga de Conchita, y, bueno, creyente absoluta de las apariciones. De eso sabe mucho el padre José Luis Saavedra, que además en su tesis doctoral habla de esto, ¿no? San José María Escrivá Balaguer estuvo 3 veces en Garabandal, hasta que la Iglesia lo prohibió. Como él era muy respetuoso, por supuesto, y muy obediente a lo que decía la Iglesia, pero había estado 3 veces en Garabandal. Y bueno, pues la verdad es que yo tengo la convicción de que el hecho de que coincida en el tiempo ahora esa tesis doctoral, la película, tienen el sentido de que parece que el cielo ha movido pieza en el tablero de la historia de Garabandal. Esa es mi humilde convicción, que aquí la pongo. También basándome, pues obvio, cada uno tiene sus propias experiencias, ¿no? Yo no he buscado Garabandal, me atrevo a decir que me ha buscado Garabandal a mí, porque no se puede buscar lo que no sabes que existe. Y bueno, y la verdad es que me ha hecho, pues en fin, vincularme con Garabandal de una manera muy singular. Como todos estamos aquí, sabemos cuando hablamos de estas cosas que hay cosas que tiene el corazón, que la razón no entiende, pero que sabe que son, pues. Y bien,
dicho eso ya, pues no me extiendo más. Me había apuntado aquí unas cosas. Solo quiero decir que Garabandal es Eucaristía. Fijaros, casonas de San Sebastián de Garabandal del siglo XIX, normalmente deshabitadas ahora y tal, tienen, curiosamente, en las jambas de las puertas motivos eucarísticos. Y ahí vino la Virgen. Ahí vino la Virgen a hablar y defender la Eucaristía, que estaba en cuestión. Pues como se ha recordado en este reportaje, en este vídeo, el Papa Pablo VI en 1965 promulgó la encíclica Mysterium Fidei para decir ex cátedra que evidentemente la Eucaristía no es un símbolo, no es un signo, no es, sino que ahí está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Y eso fue después de que estuviera con Conchita. Conchita fue a Roma y que estuviera Conchita con el Papa Pablo VI. De eso también lo explica el padre José Luis en su tesis doctoral, ¿no? Garabandal es eucarístico, fundamentalmente eucarístico. Es verdad que ha entrado en el tema escatológico por la cuestión del aviso, el castigo y el milagro. El aviso, el castigo y el milagro. Y eso es lo que también, pues le ha hecho que los que buscan el espectáculo, decepcionados, pues, bueno. Como he dicho lo de la búsqueda de la verdad, que quede claro que en la película se ve el psiquiatra, doctor Morales, que era el que dirigía la comisión de investigación que se creó y que sale muy bien en la película, el 30 de mayo del año 1983 compareció con previa autorización del obispo de entonces, 1983, 30 de mayo, en el Ateneo de Santander, y públicamente pidió perdón, dijo que las apariciones eran verdad y que habían mentido. Eso está, si se entra en internet, está en los anales, es decir, el diario Alerta de Santander, pues se busca y ahí está, ¿no? Es decir, que no, esto no es una opinión, es un hecho. Compareció públicamente, como si hubiera comparecido aquí. Entenderme, ¿no? Tuvo el gesto de reconocer que había mentido, que las apariciones eran ciertas, y que eso lo hizo públicamente. Es así, ¿no, padre José Luis? Por tanto, no voy. Y era el doctor Morales, que era el psiquiatra de la comisión de investigación que crea el obispo, el año que se producen el comienzo de las apariciones, el año 61. Por tanto, pedir que la Iglesia, yo lo dije cuando la defensa de su tesis doctoral del padre José Luis, lo dije públicamente ante el tribunal, dije, mire, yo no soy nadie, pero en todo caso tengo derecho como hijo de la Iglesia a que la Iglesia me diga si la Virgen vino o no vino, porque si la Virgen vino 3 años aquí a España, hombre, es muy importante, y un respeto también. Además es un respeto, es la Virgen, ¿no? Y por lo tanto, si no vino, pues no vino, pero por favor, sepamos la verdad, tenemos derecho a saberla. Y la película y la tesis doctoral, pues yo creo que una a nivel popular, la película, y otro a nivel más sólido, más serio, la tesis doctoral, pues yo creo que va a contribuir a que se difunda el conocimiento, porque no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Y que, conociendo los hechos de Garabandal, consigamos que la Iglesia abra una nueva investigación que defina qué sucedió en Garabandal. Termino diciendo una cosa. Personas mucho más legitimadas que yo para hablar del tema, pero luego, en mi modesta opinión, por el conocimiento que he tenido, que tengo de lo sucedido, no tengo ninguna duda de que Garabandal va en la estela de Fátima. La estela de Fátima. De hecho, hay un libro de padre, ¿cómo se llamaba? Serafín, ¿no? Era el portugués. Bueno, el obispo de la época en Fátima publicó que la Virgen, una de sus apariciones, una revelación privada a Sor Lucia, le dijo que volvería en San Sebastián. Garabandal es San Sebastián de Garabandal. De hecho, los lugareños le llaman San Sebastián, no le llaman Garabandal, le llaman San Sebastián. Es San Sebastián de Garabandal. Y bueno, ya sabéis que Sor Lucia, está escrito y demás, pues que había hecho el tercer secreto de Fátima, se publicara a partir de, se hiciera público, que se hizo en el año 2000, a partir de 1960. No se hizo público, no entró ahora en más cuestiones, pero en el 61 viene la Virgen a San Sebastián de Garabandal. Y en unos momentos, como los que he dicho, la historia de la Iglesia, fundamentales, como es el Concilio Vaticano II, ¿no? Y coincidiendo, año 61-65. Bueno, pues el Concilio 62-65, viene el 61-65. Y esos dos hechos, el Concilio Vaticano II
y las apariciones de Garabandal están total, que es un momento trascendental de la historia de la Iglesia, están muy vinculados. Y ahora sí que termino diciendo que los mensajes de Garabandal son profundamente sencillos, pero es que todo desde el cielo es sencillo, como sabemos, lo complicamos los hombres, como sabemos, ¿eh? Pero lo que habla es la Eucaristía, visitar al Santísimo, meditar la pasión del Señor, que está muy olvidada, y luego pues lo que todos sabemos, ¿no? La conversión mediante la oración, la penitencia, pero sobre todo la Eucaristía, y colocar la Eucaristía en el centro de nuestra vida, en el centro de la Iglesia. Luego está lo escatológico, que si hay ocasión comentamos ello. Bueno, y debo decir que yo le agradezco al Padre José Luis que haya venido, invitado por Antonio Gámez y por esta institución tan venerable, el Círculo Ecuestre. Ha venido exprofeso por carretera de allí, porque es evidentemente pues una persona privilegiadísima a los efectos de hablar con profundo conocimiento de causa Garabandal. Él es siervo del Hogar de la Madre, sacerdote consagrado, evidentemente, y el Hogar de la Madre, dicen los siervos y las siervas, es el hogar que el Señor ha querido para su madre aquí. ¿Eh? Bueno, y ya les dejo con él. Gracias. Tiene la palabra. Pues yo agradezco a don Jorge las palabras, la presentación que ha hecho, que es pues un regalo para mí estar aquí también. Muchas gracias a don Antonio por la ocasión y a todo el Círculo Ecuestre, porque claro, yo he estado 5 años trabajando con documentos históricos, profundizando en un trabajo que realmente es muy desconocido. Es algo que ha estado... Claro, porque decimos, ¿por qué la película ahora podemos decir que ha estallado? ¿Por qué podemos decir que esto está sorprendiéndonos? Que la Virgen está moviendo algo que parece que supera todas las previsiones. Porque Garabandal, el director de mi tesis, me dijo: José Luis, yo no tengo ni idea de lo que significa, no había oído en mi vida la palabra Garabandal. Un doctor en teología, sacerdote y profesor de historia contemporánea, español, no ha escuchado la palabra Garabandal. Dices, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué ha sucedido en medio de esto, verdad? Pues claro, yo cuando me vi con él dije, la providencia me ha dado un profesor que comprende el tema. De hecho, en la primera reunión que tuve con él me dijo, de hecho, José Luis, es que si la Virgen habla, esto es más importante que un concilio. O sea, fíjense, claro, si la Virgen nos habla, si la Virgen nos dice una palabra para guiarnos, claro, eso es una ayuda espiritual, que entiéndanme que es el concilio, ¿verdad? Es una dignidad máxima, pero la Madre de Dios es la Madre de Dios. Si ella nos habla y estamos seguros que nos habla ella, podemos estar seguros de que vamos por buen camino si le hacemos caso. O sea, eso es así, ¿verdad? Entonces, claro, dices, las apariciones no van a venir nunca a decir nada nuevo, el concilio tampoco, y una homilía tampoco va a decir nada nuevo, nos tiene que llevar a lo esencial. Vienen el concilio, la homilía y los mensajes de la Virgen a ayudarnos en nuestra vida concreta de hoy. Y lo que nos dicen es lo esencial y lo fundamental que necesitamos vivir si lo aplicamos bien, ¿verdad? No como se ha querido aplicar a veces el concilio, que se habla del espíritu del concilio y que de concilio no tiene nada, porque el concilio es una cosa santa, el Vaticano II, que hay veces que se ha querido decir lo contrario de lo que dicen los documentos para hacer lo que le ha dado la gana a unos cuantos. Bueno, pues claro, yo me veo con ese profesor y digo, me ha tocado la lotería. Pues le digo, don Miguel, no se le ocurra morirse a usted porque le necesito. 2 de febrero de 2015 muere don Miguel, pero de repente, o sea, con 55 años dando unos ejercicios espirituales, una enfermedad súbita que nadie esperaba, ni él mismo, y fallece, 3 operaciones muy rápidas, y me dejó con la tesis a medias. Dije, bueno, pues si la providencia me ha traído hasta aquí, me ha permitido llegar a terminar la tesina, empezar la tesis doctoral, si esto va adelante, bueno, pues aparece otra profesora con el mismo interés, el mismo entusiasmo, la misma fe, y protege y defiende el proyecto. Pero en medio de eso, pues don Miguel era un hombre que quiso reflexionar mucho, que andaba para ver qué es lo que la teología, qué es lo que está diciendo la Virgen, y la profesora Carmen Alejos
dijo, mira, yo quiero que esto me lo documentes paso por paso, que todo lo que hay aquí no lo pueda toser nadie. Quiero documentos y fuentes para que vayamos a la verdad de los hechos. Pues yo creo que el resultado es una obra de la providencia que nos permite, bueno, pues, vamos, yo el primero, porque yo no sabía hacer tesis doctorales, yo no había hecho nunca ninguna, y hacer eso para mí con estos dos profesores ha sido un auténtico regalo. Y veo que profundizar en eso, en el mensaje de la Virgen ahí, pues lo veo ahora, ¿no? El hecho de que lo que está sucediendo pues es un regalo. Pero volvemos a la pregunta, ¿y cómo puede ser que ahora esté siendo conocido de nuevas algo tan grande que ha sido completamente desconocido durante tantos años? Pues don Jorge quizás lo explicaría más claramente que yo, porque yo con la funda de paraguas, ¿verdad?, es siempre más difícil hablar, pero el tema es que en el año 61 comienzan las apariciones, 18 de junio, como decía don Jorge, que fue la fecha de que él lo conoció, y 7 días después ya hay más de 3.000 personas en la aldea. 3.000 personas en una aldea con 70 casas, que los caminos no hay nada de asfalto, que allí lo único que conocen son las vacas y la paja. O sea, no hay ni un váter en todo el pueblo en ese momento. El primero se puso porque lo pedían los peregrinos. O sea, en aquella pobreza, 3.000 personas, porque aquello corrió como la pólvora. Del primer día que no hubo nadie, al segundo día que no hubo nadie, tercer día que vienen 3 personas, porque dicen, bueno, algo está pasando. Y una semana después hay 3.000 de toda la comarca. Y 5 años después hay gente, al final de las apariciones, hay gente de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, de Centro Europa, muchos de Francia, de Inglaterra. Es que dices, ¿qué ha pasado aquí? El pueblo entero lleno, a reventar. Y claro, decían, por cierto, un periodista se llama Juan Poch Soler, aquí en Cataluña, es uno de los que mejor ha tratado el tema en la prensa en ese tiempo. El que mejor lo hizo probablemente fue él. Las crónicas del día del segundo mensaje que hemos visto antes en el vídeo, la mejor crónica que hay de esos hechos es de él. Y después, cuando vino la crisis que provocó ese paréntesis al que nos estamos refiriendo, los mejores argumentos para conocer la historia, claro, él dijo, bueno, y estas críticas vamos a preguntarles a los que han estado allí. Este Juan Poch Soler empezó a entrevistar a un neuropsiquiatra, precisamente de aquí también, Ricardo Puncernau. Empezó a entrevistar a otro médico también de aquí, que era un pediatra, el doctor San Juan Nadal, Honorio San Juan Nadal. Entrevistó también al guardia civil, que es el brigada de la zona, el jefe de la zona de allí, de Puente Nanse, que cubría Garabandal. Pues ese señor aparece aquí, en el año 65 está aquí, el Juan Álvarez. Le entrevista también Juan Poch Soler y empieza a darnos una información que es asombrosa. Pero él lo hace en el tiempo de la crisis. Las apariciones empiezan con todo ese cantidad de peregrinos, con todo ese interés. La gente decía, es que las niñas se transfiguran, es que no es su cara, es que están preciosas con una belleza que no es de aquí, es que no podían levantarlas, el peso que tenían las niñas. Hubo un joven que venía de Santander, dijo, yo eso no me lo creo, yo la levanto. ¿Me da permiso? Le dio permiso el padre, inténtelo si quiere. Una niña de 12 años pesa unos 30-35 kilos. Un saco de aquellos de cemento, de harina, pesaba 50 kilos o más. Entonces, una niña de aquellos la levantaban con un brazo. Bueno, pues no fue capaz. El joven aquel no fue capaz de levantarla. Entonces, se va para atrás y dice, si yo esto lo cuento en Santander no me lo creen. Termina el éxtasis y le dice el padre, inténtelo otra vez. El chico le mira y le dice, ahora sí que tengo un problema. Claro, se va hacia ella, la niña se está quieta, la coge por los codos y la levanta como una pluma. Ahora sí voy a Santander y lo cuento, sí que no me cree nadie. Así era, día tras día sucediendo cosas así. Alianzas matrimoniales le daban igual 30 o 50, es lo que más besó la Virgen, para hacer milagros y gracias especialmente al matrimonio, a la familia que tanto tenía que sufrir después.
que tanto está sufriendo hoy. Pues devolvían una por una, después de besarla a la Virgen, a cada persona, fueran de Bilbao, de Valencia, de cualquier sitio, en el dedo de la mano que lo llevara a él, que a veces la gente lo cambia, por cultura, por tradiciones de regiones lo cambian, a cada uno en el dedo de la mano que lo llevaba, él suyo sin mirarlo. Porque los hermanos de las niñas, que siempre hacen trastadas y dicen yo no me lo creo, le ponían un cartón, ¿sabéis que ellas miraban para arriba siempre? Le ponían aquí lo que fuera, para que no pudiera ver. O sea, y te vas quedando cada vez más impresionado hasta que llegas a escuchar que el doctor Morales, que contaba antes don Jorge, le dice a la niña, a Conchita la llevaron a Santander 8 días, nada más empezar las apariciones, porque se dieron cuenta que era la mayor y que llevaba el liderazgo en el grupo de las videntes, que eran 4 de 11 y 12 años. Se la llevan a Santander y en una sacristía de una iglesia le dice, ponte tiesa que te voy a hipnotizar. A la niña le da la risa y se enfadan con ella, le gritan, le insultan. Unos días después le hacen firmar porque es un papel en blanco. 3 miembros de esa comisión, un papel en blanco. Lo ha contado esto la tía de Maximina, que estuvo presente en ese momento. Ella lo cuenta, ella está allí. La tía, de Conchita, que se llama Maximina González. Dice, yo vi cómo la niña le presentaban un papel para firmar su testimonio. ¿Qué testimonio? En blanco, en la parte de abajo, para poner ellos lo que quisieran, lo que les pareciera después. Y le dijeron, si no firmas esto, a ti te llevaremos al manicomio y a tu familia a la cárcel. Así. Y después de eso la llevaron al obispo, nada más, la niña firmó el papel, y el obispo le preguntó, que era entonces, creo, administrador apostólico, era en el año 61, se llamaba don Doroteo Fernández, le dijo, ¿tú quieres ser una niña, como es, una pastorcita guardando corderos, o quieres ser una señorita y estudiar en la ciudad? Y dijo, yo quiero ser una señorita. Pues tienes que mantener esas declaraciones. Entonces la niña volvió a la aldea con la idea de que todo terminaba. Pero cuando llegó a la aldea se vio otra vez como libre de una presión que le estaban haciendo, especialmente los miembros de la comisión. El obispo pues veía aquello y decía, ¿qué pasa? El doctor Morales la llevaba por esos derroteros de que la iba a hipnotizar. Así de claro lo hacía él. Otro caso, un sacerdote, padre Maternel Affiner, francés o belga creo, tiene un libro publicado, La estrella en la montaña, del año 67, donde cuenta esto. No me habían querido entrevistar hasta el año 65. Estuve visitando la aldea, conocí tantas cosas. Tiene testimonios él preciosos. Él cuando llegó no creía nada. El primer día que llegó con un grupo de franceses, vio que las niñas se reían en el éxtasis. Dice, esto no es de Dios. Cuando estás viendo a la Virgen, te lo tomas en serio. Y pues se están riendo en el éxtasis. Al terminar, él les pregunta, dice, a ver, ¿de qué os estabais riendo? Porque esto no, a mí no me parece serio que unas apariciones se puedan vivir con que una relación con la Virgen se pueda vivir con esa naturalidad. Le dijeron, es que la Virgen nos pidió cantar la salve y la habíamos cantado tan mal que se echó a reír. Respuesta del sacerdote, llevaban razón. O sea, se queda él mismo diciendo, la sencillez de esto te desconcierta. Ellas añadieron al Ave María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y de hecho en el segundo mensaje la Virgen dice, yo, vuestra Madre. El título que se da ella a sí misma en Garabandal es vuestra Madre, que estoy a vuestro lado para lo que necesitéis. Hemos hablado de Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos. Lourdes, el título es La Inmaculada Concepción. En Fátima, Nuestra Señora del Rosario. En Garabandal, yo, vuestra Madre. Esto dice en el mensaje más importante de las apariciones. Es un título precioso que nos habla de la cercanía de ella. En otra ocasión, Jacinta le daba miedo tender la ropa porque era de noche, era una niña pequeña. Se le apareció la Virgen y tendió la ropa con ella. Por la noche salió a tender a la calle la ropa con ella. Claro, o sea, una sencillez, una cercanía que aquello al doctor Morales y a otros con esas ansias racionalistas de decir
pues lo que luego salió en una de las notas, que la nota de Monseñor Puchol dijo: Dios no se puede revelar si no es a través de los evangelios, como diciendo, ¿y Lourdes y Fátima qué? ¿Verdad? No se nos puede revelar Dios de otras maneras, ¿verdad? O sea, hubo un momento ahí muy duro. Pues Maternel Afiner, el sacerdote que hablaba, le sucedió que le entrevistaron finalmente le hicieron la entrevista en un restaurante, que a él ya eso le desconcertaba. Dice, ¿qué entrevista, qué testimonio se toma comiendo en un restaurante, verdad? Mejorando lo presente. Pues sucedió que después, durante el interrogatorio que le hicieron, iban escribiendo ellos lo que les parecía, que él veía y dice, pero yo no he dicho eso. ¿Y qué le pareció a usted tal cosa? Pues no lo sé. Pon que no está seguro que... Todo así, él empieza a contarlo. Pon que le parece que aquello es dudoso. Todo así. Y van escribiéndolo. Al final de la cuestión le dicen, fírmelo. Yo no firmo eso. Lo escribe él, Y delante de mí, en letras mayúsculas, escribieron mi nombre. 2 años después, unos amigos míos pasaron preguntando por los resultados de las investigaciones y de los temas de Garabandal, y les dijeron que yo había depuesto en contra de las apariciones. O sea, ese testimonio todavía permanecía allí y se tenía en cuenta. Claro, cuando se tiene que hacer un juicio y uno sabe que el testimonio de las videntes ha sido firmado en blanco, que el testimonio de los testigos ha sido tomado de manera tan irregular, pues uno dice, claro, el pobre veredicto que ha podido hacer el obispo cuando le entregan eso, pues es muy... es limitado, ¿verdad? No puede saber mucho de lo que pasa. De hecho, todavía más. Terminan las apariciones y en el año 66 las 4 videntes fueron objeto de una presión muy grande, una presión enorme. El confesor de Pamplona, el colegio donde estaba Conchita, le dijo que no la absolvía si no negaba las apariciones. Otro sacerdote le dijo a Jacinta que la excomulgarían, y preguntó ella, preguntaba después a gente conocida, ¿qué significa descomulgar? ¿Verdad? ¿Qué significa descomulgar? Eso es todo lo que entendía. Dice, pues mira, que no podrás recibir la absolución y que te enterrarán como a un perro fuera del cementerio. O sea, claro, esto para una niña que tiene tanta fe, que tiene devoción, era muy duro, muy duro. En ese momento, en el 66, con esa presión encima, cuenta Félix Ochaíta, no son cosas mías, lo que les cuento está todo en cuestión de documentos y testimonios, no es ideas mías. Félix Ochaíta, un teólogo de la Sociedad Mariológica Española, cuenta que él ha leído las negaciones que las niñas hicieron. En ese momento de presión, las 4 negaron las apariciones y lo firmaron en el 66. Hablé antes de que firmaron en el 61 en blanco, en el 66 ya firman, pero con muchas dudas, con muchas dudas. Ochaíta, que ha leído las negaciones, que no son públicas, son en el obispado, se conservan, dice, es que afirman unas cosas y niegan otras. Dice, el milagruco, lo de la comunión visible fue real, pero otras cosas, y las otras dicen, claro, dice, y las de Jacinta, las más dudosas de todas, dice, si las otras dicen que no fue verdad, pues lo mío tampoco será. O sea, a eso lograron que sacara. O sea, no salió, no pasó de eso. Claro, en ese momento y con esas negaciones en las manos, hubo 4 documentos que dicen, mira, la comisión está en contra, las niñas lo desmienten. Pues hubo 4 documentos hasta el año 70 en los que se dijo que Garabandal quedaba el caso pospuesto, rechazado. Es el Constat de Non, aquel famoso. Sin embargo, sucede algo absolutamente desconcertante. En el año 71 ponen de obispo de Santander a uno que había sido miembro de la comisión, que conocía lo que se había hecho al principio y después, y era Monseñor del Val. Pues este obispo estuvo 20 años al frente de Santander, y en esos 20 años se va recuperando todo poco a poco. Hay un tiempo como de calma para que las videntes entonces salieron de la aldea. Conchita tiene unas palabras que dice, cuando llegué aquí a Nueva York, dice, por fin
fue feliz sirviendo a los pobres del doctor Domínguez, a quien ayudó como enfermera. Dice, encontré la paz y como la libertad que no encontraba en mi pueblo por la presión que tenía encima constante. Pues entonces el Monseñor del Val, en ese tiempo de espera, por ejemplo, apoya la conferencia de Morales. Morales da esa conferencia por una razón muy concreta. Cuando él dice, yo había dicho antes, y sobre mis informes estuvo aquella condena sobre Garabandal, ahora quiero decir que científicamente tengo pruebas de la verdad de Garabandal. Eso dijo él, médicamente. Que pues esta conferencia la dio con conocimiento y permiso, lo comentaba él, comentaba Morales, que era amigo y compañero de la comisión del que ahora era obispo, Monseñor del Val. Entonces, como una circunstancia absolutamente providencial. Después de eso del Val, levantó las medidas disciplinares que se habían puesto por las que no podían subir sacerdotes, que comentábamos que después ya no había subido más San José María Escrivá u otros santos, ¿no? Levantó del Val aquellas prohibiciones y además nombra una segunda comisión para conocer la verdad de los hechos. O sea, esto significa que en el año 89-91 que actuó esa comisión, pues el tema no está pasado. El tema no es algo archivado y cerrado, sino que está abierto y que queremos saber qué pasa. Y esa comisión, el informe de ellos, se manda a Roma. Y en Roma, en el 92, Ratzinger, futuro papa, escribe una carta sobre Garabandal, que esa pues la hemos conocido ahora, se publica por primera vez con la tesis doctoral, muy interesante, muy bueno. Ratzinger dice, mira, la comisión ha dicho que no sabemos, el non constat que hablaba don Jorge. Pues si no sabemos, quiero decir, en Roma lo han leído, les interesa. Bueno, Conchita fue recibida en Roma y Jacinta también. Habló varias horas delante del cardenal prefecto, que era el cardenal Ottaviani, en el año 66 fue una y en el 75 creo la otra. Y el cardenal dijo, este es el caso más interesante de todos los que estamos estudiando, que son más de 30. El más interesante de todos es Garabandal. O sea, esto es muy serio. Así lo recibió él. Y entonces fue la entrevista de Conchita con Pablo VI, que en algún momento hubo dudas sobre ello, hoy ya no la niega nadie. Que Pablo VI, de manera privada, a Conchita le dijo, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. Y a un jesuita que le consultó sobre el tema, el padre Javier Escalada, le dijo Pablo VI, tenéis que darlo a conocer. O sea, formarse, conocerlo, saber lo que es, saber la fuerza espiritual que está ahí y darlo a conocer. Porque esto es como una segunda vida de la Virgen en la tierra, porque se apareció como 2000 veces, es que era como una segunda vida de la Virgen en la tierra. Y no hay palabras para agradecerlo. Esto le dijo Pablo VI, beato, a Javier Escalada. O sea, los argumentos son desconcertantes. El interés, claro, eso no es una aprobación, eso es una opinión personal, un interés que expresa el Papa, pero la aprobación tiene que venir por los canales ordinarios normalmente. Entonces esos canales son los que ha dicho don Jorge. Desde la carta de Ratzinger en el año 92 hasta hoy, en la carta más reciente es del 24 de junio de 2015, se mantiene el non constat. O sea, ahora mismo está todo abierto, los fieles pueden acercarse. O sea, los frutos son enormes. Quien se acerca allí nota una presencia de la Virgen asombrosa y la Iglesia espera para probar unas apariciones que dé fruto en las almas. En el preestreno, una señora tomó el micrófono, pasaron el micrófono a todo el público, que había allí más de, creo que eran 130 personas. Quien quisiera pudo hablar. ¿Qué les ha parecido la película? Tomó el micrófono, bueno, muchas personas dijeron, mira, yo pensaba que esto, siendo una producción tan pequeña, pues que iba a tener muchos defectos, que los tiene, pero tengo que decirles que estoy absolutamente emocionado. Y yo trabajo en estas cosas y sé lo que es el cine y me ha dejado desconcertado. Bueno, pues les iba a contar una señora que tomó el micrófono y dijo, me llamo Monse Moreno, soy de Granada, en el año 2012 llevaba yo 15 años enferma, postrada en cama, con una enfermedad degenerativa,
y sin curación, que se llama espondilitis anquilosante. 15 años enferma, con 3 hijos creo, y llegué a Garabandal con mi esposo y le dije: he sentido esta mañana que no tenía que tomar las medicinas. ¿Estás loca? O sea, el marido no entiende nada. Que sí, y vamos a... Sí, estoy loca, sí. Y vamos a ir a rezar a los pinos. Dice: pero si hoy no te puedes ni levantar, con esa enfermedad se sueldan los huesos y no pueden tumbarse, si se tumban no pueden levantarse, necesitan ayuda para todo, vestirse, ir al baño, todo. Pues en esa situación ella tenía unos 45 años y dice: pues vamos pasito a pasito. Y como dicen los andaluces, se van despacio, llegan, rezan el rosario y bajando de los pinos ella siente un vaído y pierde la conciencia hasta 2 horas después. Entonces el testimonio continúa a su marido. Salió corriendo, ella no lo recuerda, y yo detrás de ella. Dijo: ¿a dónde va? Llegó al hostal donde estábamos, se tumbó en la cama y se quedó dormida. Y yo dije: no me hago ilusiones, pero ella no puede correr, ella no se puede tumbar sola, pero yo no me hago ilusiones. 2 horas después él estaba allí rezando el rosario, que echaría fuego las cuentas. Entonces ella se despierta y se pone de pie de un salto. La respuesta de su marido es: yo ya no necesito ver más. Eso, en el año 2013 a Monse le hacen nuevos análisis y claro, la médico firma, vamos, en la tesis está el informe médico de la Seguridad Social, donde le ponen espondilitis anquilosante sin actividad, en remisión, entre paréntesis. Y ella les pregunta: ¿eso quiere decir que estoy curada y que esto es un milagro? Yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho, y lo subrayan con un rotulador, sin actividad y en remisión. O sea, claro, lleva sin tomar medicinas ella ahora 5 años y está perfectamente mejor que nunca. Y estos casos como este podríamos contar muchos, porque son muchos, pero es que Garabandal está vivo y está tocando a las almas hoy, y la Virgen está haciendo algo que nos está utilizando a todos como medios y nos está queriendo tocar a todos para algo. Como ha dicho don Jorge, dice: yo no sé qué hago aquí, pero algo quieren de mí, ¿no? Pues eso lo podemos ver todos, ¿no? Ver a la Virgen como nuestra madre y luego ver también la gravedad del segundo mensaje, porque no es casualidad. En el primero decía: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo, pero primero tenemos que ser muy buenos. Estaba hablándonos de la entrega personal, del esfuerzo personal por vivir la fe, no vivirla como una tradición, como una cultura simplemente, sino como una entrega auténtica. Decir: Señor, si tú estás en la Eucaristía, yo quiero vivirlo contigo, ¿no? Yo quiero saber encontrarme contigo. Bueno, pues en el segundo mensaje la Virgen empieza diciendo: como no se ha cumplido mi primer mensaje y no se ha dado mucho a conocer, os diré que este es el último. O sea, son palabras que empiezan hablando con una gravedad clara, que no se la ha tomado en serio. Ella ha dado todas esas gracias extraordinarias para algo y pide correspondencia. Y esa correspondencia la vivió muy bien Juan Poch Soler, Ricardo Puncernau, que una vez las niñas, a este médico, una de las niñas le firmó una nota y le dijo: don Ricardo, la Virgen me ha dicho que todo saldrá bien y que usted triunfará. O sea, triunfará, yo lo entiendo en cuanto a su lucha por ella, porque él hizo una de esas entrevistas en los momentos más difíciles, cuando todo se quedó cerrado en ese momento, hasta que luego llegó otra vez a abrirse en los años de don Juan Antonio del Val, el obispo que estuvo tanto tiempo. Pues claro, él plantó cara a esa situación de confusión y dijo: miren, se puede decir, porque las notas oficiales decían: esto ha sido un juego de niñas, o sea, las niñas nos han engañado. Entonces Ricardo Puncernau se subía por las paredes. Dicen: claro, o sea, un juego de niñas y levitaban. O sea, las niñas cuando juegan levitan. Bueno, pues que me lo expliquen a mí, ¿no? Un juego de niñas y las niñas corrían a una velocidad que eran incapaz de seguir de los jóvenes hacia adelante o hacia atrás. O sea, unas marchas extáticas
que eran desconcertantes. La devolución de los objetos, dice él, podrían ser casualidad en 1, 2 o 30 ocasiones, pero no en las miles de ocasiones que sucedían. Y así con tantas otras cosas. O sea, la lucha de los buenos ahí está en no cansarse, en decir, la verdad padece, pero no perece, dice Santa Teresa. Y los frutos y lo que está haciendo la Virgen es tan grande como que va adelante a través de la fe de los fieles. Y cómo se ha abierto paso poco a poco, hasta ese non constat, que ahora permite la maravilla de que llegue a tantas almas un mensaje que es como una catarata. Porque yo paso por allí alguna vez, voy rezando y se me acerca una madre, luego se me acerca el padre, luego un hijo, luego el otro hijo y el otro, y acabo confesando a 5 o 6 personas de seguido que van buscando a Dios, y Dios está queriendo tocar las almas hoy. O sea, a mí me sobrecoge eso, me desconcierta. Entonces nada, vamos, habría muchas cosas que decir, pero también tenemos que... Creo que podría llegar el momento en que, como habrá un micro por ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta potencial, tenemos todavía media hora para cosas más concretas. Yo simplemente, mientras alguien levanta la mano, y allí hay una mano que le pase el micro, quiero decir que, curiosamente, yo donde más he oído hablar de Garabandal es en Argentina, donde un chico joven con 14 años, me lo explicó él, usted lo conoce, Santiago Lanús, un chico que entra con un amigo, tenía quizás 12 años, con un amigo en una tienda, y la madre hablaba con la dependiente en Argentina de Garabandal, y él se empezó a ir a casa de aquel amigo para que la madre le hablase de Garabandal, y este hombre es un difusor enorme de Garabandal. Todo el mundo se dedica, tiene programas de televisión en Argentina, etcétera, ha escrito libros sobre Garabandal y ha recogido testimonios. Y bueno, yo creo que también hay otra reflexión que hacemos, que tenemos la suerte de que Conchita vive, bueno, y vive la mayoría, o sea, y que tú la has conocido personalmente, a Conchita, o sea que, pero en YouTube encuentras las entrevistas con ella, ¿no? Sí, sí. O sea que tenemos la suerte que somos contemporáneos de esto. Bueno, a ver, el micro por allá. Buenas noches, mi pregunta es corta y quería saber por qué motivo se quiso tapar. ¿Cuál fue el objetivo de que no quisieron que trascendiera las apariciones de la Virgen? O sea, quizás yo no lo he entendido bien, pero no me ha quedado claro. Bueno, yo, mi opinión, parece que antes dije algo, el momento en el que se produce, ya lo dije antes, es el Concilio Vaticano II, y el modernismo está impregnado en la Iglesia. Esa es una realidad, ¿no? El modernismo, que está dentro de la Iglesia, por desgracia, demasiado presente. Plantear en plena Concilio Vaticano II que se reconozcan apariciones, bueno, eso era, como dije antes, pues, o sea, que la Virgen se está apareciendo cada día y días varias veces, como ha hecho el Padre José Luis, es que fueron más de 2000. Porque durante 3 años estuvo compartiendo la vida ordinaria con las niñas. Esa es la realidad. Eso era algo que por definición no era posible. ¿Sí de claro? ¿Era posible o no interesaba? No. Que para ellos, es decir, para ellos eso no podía ser. Pero no podía ser no porque era imposible. Bueno, viste, la investigación presente lo que tiene que analizar es a ver lo que está pasando. No se puede negar los hechos. Otra cosa es la interpretación que se hace de los hechos. Pero decir que ahora estamos a las 11:30 de la noche en el Círculo Ecuestre, el día 1 de febrero tal, pues ¿viste? Eso es un hecho. Podemos pensar cuál es la razón de que estemos aquí. Uno adivinará, pues, pero no podemos cuestionar los hechos. Los hechos no se cuestionan. Se puede discrepar en cuanto a la interpretación del por qué ese hecho se ha producido. Y ahí es donde, en lugar de intentar investigar como he dicho, la verdad de esos hechos, cómo se explican esos hechos, si son sobrenaturales o no, desde el primer momento se quisieron negar. Que se quisieron negar. Esa es la realidad. Yo doy otra opinión adicional. Creo que además de eso, que me parece que es lo importante, está el hecho de que, hombre, en el primer mensaje dice algo que hay que pensar
el momento, Sé que sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran a muchas almas. Bueno, eso en el año 61, bueno, eso era sacrilegio, como me decía aquí el presidente. Era sacrilegio. De hecho, Conchita no se atrevió a decir primero lo de cardenales. ¿Es así? Sí, exacto. No se atrevió a decir cardenales, porque bueno, para ella, y creo que si nos ponemos, yo tenía entonces 11 años y 12 años, para mí un sacerdote era un santo, por definición, para mí, ya un obispo, un cardenal. Es decir, en el año 61, además, cuando está convocado el Concilio Vaticano II, va a empezar ya, y se van a reunir todos los obispos del mundo. Es decir, que muchos de ellos van por el camino del mal y arrastran a muchas almas a la perdición. Es que hay que ponerse, y que eso lo dicen, pues mire usted, 4 niñitas de un sitio de tal. Por definición, eso, ¿cómo se va a aprobar eso? ¿Cómo se va a aprobar que la Virgen ha venido y que la Virgen les ha dicho eso? Es que fijaros lo que significa, Entonces, a partir de ahí ya luego ha sido, pues, más de lo mismo. Y hoy, me atrevo a decir, pues que, en fin, que no se quiere, que hay personas que todavía viven y que, bueno, y que no se las quiere desautorizar. Lo digo así de claro. Pero, digo, no se trata de decir, oiga, diga usted que esto es verdad, no. Yo lo que le pido es algo a lo que tengo derecho, que es decir, oiga, investigue usted, por favor, y díganos si la Virgen vino o no, y qué quiso tal, porque si la Virgen vino, como ha dicho el padre José Luis, pues vino por algo muy importante, porque además vino no 6 veces como en Fátima, del 13 de mayo al 13 de octubre, que vino 6 veces, y mira lo que es Fátima, ¿no? Y tal. Ahí estuvo 3 años viniendo de manera cotidiana con las niñas y conviviendo y con hechos sobrenaturales, que claro, es que atenta contra la inteligencia que se diga que eso era una invención de las niñas, y que se dijera eso. Hombre, por favor, es un respeto, un mínimo respeto intelectual, y decir, oiga, que estamos viendo las niñas cuando juegan, como él ha dicho, no levitan, y a quien haya estado allí, ¿sabes? Y ahora intentas andar hacia atrás, bueno, duras medio metro, claro, te caes y es imposible. Subir cuesta. A pensar que subían y bajaban corriendo de noche, de día, ya. Era todo. Yo conozco testigos presenciales de la época, porque Barcelona, dentro de España, Barcelona es el lugar que más gente fue a Garabandal, Había procesiones que se iba rezando el rosario. El Brigada, que su testimonio, que queráis entrar en internet, buscarlo, porque el testimonio son 10 o 12 páginas, ¿verdad? Escrito además por un guardia civil, ¿no? Es una maravilla lo que él dice, como brigada, afirma esto, ¿no? Y digo que allí en Garabandal pues se hacían procesiones espontáneas de la gente rezando el rosario y tal, y tuvo que venir el brigada de orden de la iglesia, no de orden del gobernador civil, no de la iglesia, pues estaban prohibidas. Y gente que, claro, estamos hablando del año 61, 62, la iglesia, cuidado, palabra de Dios, si ellos están prohibidas, claro, ese entorno hay que entenderlo. El milagro es que estemos hoy aquí, nuevamente, 57 años después. Me explico, ¿no? Es decir, porque no ha habido una aparición en la que haya habido más persecución que esta. Digo nuevamente, es decir, que humanamente hablando, lo normal es que a estas alturas eso estuviera olvidado, muerto, como hay tantas y tantas por el mundo, ¿no? Perdón, bueno, vamos. ¿Tienes alguna otra ¿Usted quiere hablar o no, padre? Sí, por supuesto. Una pequeña aportación también a la misma pregunta. A ver si... Yo diría que hay una frase que suele decir el obispo de Alcalá, que es: hoy en día los católicos experimentamos de alguna manera un cierto sentido de orfandad social, como un liderazgo y un apoyo, ¿verdad? En ciertos ámbitos, bueno, pues en la vida social, pública, pues en aquellos tiempos eso mismo le estaba pasando ya a la Iglesia, y experimentaba también, ¿saben? Como antiguamente la palabra del sacerdote tenía un valor enorme, pero hoy en día la palabra definitiva es la de un científico que aparece con la bata y dice esto es así y aquello es palabra de Dios, ¿no? Entonces ese cambio se produce en esa época, y en ese momento la gente de la aldea
veían las cosas cotidianamente y sin embargo acababan diciendo, bueno, si los de la ciudad dicen que no es verdad, pues no será verdad. Porque veían que la opinión de los de la ciudad, que son los listos, pues les decía lo que ellos veían, como por una duda personal. Pues eso mismo le estaba pasando también a los sacerdotes, que veían a un neuropsiquiatra, el jefe de la región de Cantabria, el doctor Morales, al frente de la comisión, diciendo aquello con tanta solemnidad, que aquello era un juego de niños y era hipnotizadas y aquello, y fueron detrás de él. Yo no buscaría mucho más. Y luego el tema del mensaje es absolutamente cierto, eso de hasta el año 2000, en la entrevista que le hacen a don Juan Antonio del Val para un programa de Australia, está en YouTube también, se llama Los Testigos Oculares, don Juan Antonio del Val dijo: los mensajes de Garabandal son absolutamente ortodoxos, son totalmente buenos, son de una doctrina magnífica. Dice, lo único que me hace dudar es lo de los obispos, sacerdotes y cardenales. Dice, pero bueno, en el 2000 todavía estamos con esas. Pues tuvo que llegar el año sacerdotal, que fue un año de muchos ataques a la Iglesia, y Benedicto XVI, en el libro de Últimas Conversaciones que ha sacado recientemente con Peter Sewell, dice, tuve que destituir a 400 sacerdotes, muchos sacerdotes. Y dijo, y además tuve que cambiar las normas del Banco del Vaticano, del IOR, muchos obispos y cardenales. O sea, estamos ahí, ¿no? O sea, tuve que porque se estaba utilizando aquel banco como para blanquear y tal, y Benedicto con mucho dolor dice, las dos cosas que más me han hecho sufrir ha sido eso, dentro de la Iglesia ver el mal. Entonces, o sea, pues más recientemente lo hemos visto con claridad, vaya, pero yo creo que eso nos da un poco de luz de cuál fue el problema de aquella crisis y cómo hoy en día tenemos más perspectiva para poder entender que el mensaje era completamente sano y nos venía con mucha prudencia a anunciar algo que necesitábamos saber porque nos hubiera dado mucha ayuda, ¿no? Recordar las palabras del Evangelio que dice, el trigo y la cizaña están juntos, dejadlo a que juzgue Dios y vosotros procurad ser trigo, trabajad por el trigo, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Vamos, que juzgue quien tenga que juzgar y que lo haga bien. Muy bien. Estas niñas al hacerse mayores no han tenido nunca el peso en la conciencia de haber negado lo que ellas vivieron de una manera tan auténtica. Sí. Para ellas ha tenido que ser muy duro, porque los niños de Fátima también amenazaron con que le iban a quemar y supieron mantenerse aunque eran niñas. Entonces yo creo que esto ha tenido que ser, llegar a afirmar que no habían visto lo que habían visto, para ellas ha tenido que ser algo terrible. Sí, no, bueno, para José lo sabe, pero vamos, yo conozco a Conchita y a Jacinta, ¿no? Y ciertamente, pues, pienso que sí. Pero hay una diferencia, vamos, en Fátima, como has citado Fátima, ¿no? En Fátima, como sabes, la Virgen les dice a Francisco y Jacinta que se los va a llevar pronto al cielo, y así fue. En el año 19 muere Francisco y en el año 20, febrero de 1920, muere Jacinta. Y a Sor Lucia le dirá que se la dejará un tiempo fueron 88 años, para que fuera el apóstol del Inmaculado Corazón de María y transmisora de los mensajes, ¿no? La consagración de Rusia, la comunión reparadora a los 5 primeros sábados de mes. Tuvieron acompañamiento de la Iglesia. El obispo de Leiría Fátima, Francisco y Jacinta mueren enseguida y a Sor Lucia se la llevan de allí precisamente, y le dan una dirección espiritual adecuada, le dan una educación y una educación espiritual adecuada, tiene protección. ¿Me explico? Los otros habían muerto, Claro, en Garabandal la persecución fue desde el primer momento. Es que se les dice a unas crías pues, que las van a descomulgar, que no van a poder ser enterradas en el cementerio, que van a ser enterradas como los perros, ¿no? Van unas cosas tremendas, ¿no? Claro, es que claro, no es lo mismo que a unas niñas, unas adolescentes, unas crías de 11 y 12 años, las protejas a que las estés amenazando y coaccionando. Es que esa es la verdad. Es que hay cosas... A Conchita, como ha dicho el padre José Luis, en tanto que veían que era la líder del grupo, era la vidente principal, como Sor Lucia era Fátima para los tres, ¿no? Pues para las 4 era Conchita en Garabandal. Y se la llevan a Santander, y tiene un éxtasis en Santander en medio de la calle.
hay fotografías, hay testimonios, la gente que lo vio y tal, ¿no? Bueno, le dijeron que, llegaron a decir, con perdón, bobadas, del tipo de decir que como tenía el pelo largo, pues que eso, la electricidad estática, y que eso es lo que explicaba los éxtasis, bueno, unas cosas que técnicamente, ¿verdad?, científicamente repugnan a la inteligencia, ¿no? Y le cortaron el pelo, para que así la electricidad estática no produjera de su pelo, pues que no produjera los éxtasis, ¿no? Como decían que era en fin, ella la líder, pues la llevan a Santander. Y entonces las otras eran para separarlas. Bueno, pues claro, tuvo éxtasis allí y tuvieron éxtasis las niñas. Y la Virgen les decía dónde estaba Conchita en Santander, capital de Santander. Si es que, o sea, se intentó todo lo que se puede hacer con unas niñas. O sea, que efectivamente los pastorcillos de Fátima fueron heroicos, porque esa amenaza de que los metían aceite hirviendo y tal, el 13 de agosto del 17, sin duda, pero eso era la política. La república masónica que había en Portugal. O sea, en 1910 hay un golpe de Estado y cae la monarquía lusa, y era una república masónica, y el alcalde de Vilanova de Urén pues tiene que acabar con aquello, pero no la iglesia. La iglesia estuvo en una actitud, allí hubo persecución, esa es no del mundo político, porque Franco no persiguió a Garabandal, vamos a ver las cosas como son, cuidado, las memorias del cuñado de Franco sale mucho Garabandal, porque Franco estaba muy informado y seguía muy de cerca a Garabandal, pero Franco respetaba a la iglesia, hasta el punto de que cuando va el brigada de la Guardia Civil dice, de orden de la iglesia están prohibidas las procesiones. O sea, en Fátima no, Fátima persiguió el gobierno masónico de la época, la iglesia no lo persiguió, tal, y de hecho ya 13 años después, en 1930, reconoce las apariciones, y Sorrucia va a Pontevedra y va allí, pues ¿por qué? Porque el gobierno masónico expulsa a las órdenes religiosas, como marca el guión, y las religiosas doroteas de Oporto son expulsadas y van a otro lado de la frontera. ¿A dónde? Pues a Portugal y a Vigo, Tui. Y por eso allí la Virgen se aparece en el 25 en Pontevedra y el 29 en Tui, que en Galicia no las conoce nadie. Es increíble. Es decir, las dos apariciones de la Virgen de Fátima para cumplir las promesas que hace el 13 de julio del 17, comunión reparadora a 5 primeros sábados de mes, consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa, las hace en España. O sea que en España no hubo persecución política en absoluto, hubo persecución religiosa. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente a la hora de juzgar qué ha pasado, juzgar en el sentido de opinar, ¿no? Yo pienso en su propia conciencia, no en juzgarlas. Sí, no, ya, vamos, yo no puedo tal, la impresión que tengo yo con Jacinta, he hablado varias veces, ¿no? Allí en Garabandal, y la última este verano, ¿no? Y con Conchita en Fátima, ¿no? Y hablo por teléfono, está en Nueva York y tal. Bueno, pero es que sería una opinión. Yo creo, pero si uno conoce los diarios, el diario de Conchita cuando estaba estudiando en Burgos, yo he tenido ocasión de leerlo, es la Madre Nieves, yo lo he leído, ¿no? Y es una niña de 16 años normal y muy espiritual, y se la veía muy atormentada en el diario de eso. Más cosas. Allí hay otra pregunta, por favor, micro. Que ya estoy viendo. La Virgen también anunció unas señales que parece que tengan que estar próximas, ¿no? Aviso, milagro y castigo. Eso es. Esas tres gracias extraordinarias es lo que nos hacen un poco como decir, pueden venir dificultades, porque de hecho en Garabandal se habla de que vendrán dificultades para la Iglesia, se anuncia, con ese anuncio profético también se anuncian momentos difíciles, muy difíciles, vendrá una gran tribulación donde la Iglesia parecerá que está a punto de desaparecer. ¿Y cómo se llamará esa prueba? Y la Virgen nos dijo que comunismo. ¿Y qué significa comunismo? Las niñas no sabían de lo que estaban hablando. Igual que en Fátima, o igual que en Lourdes, donde la niña Bernadette le dijo al párroco, la Virgen ha dicho que es la Inmaculada Concepción, tú no puedes saber eso, ¿no? Entonces esto es de Dios, él lo vio así. Pues en Garabandal se habla de un tiempo de dificultades para la Iglesia, cercano, de alguna manera, aunque vamos, no es que se den fechas para decirlo, vamos a poder interpretar, igual que en el Evangelio, que se nos habla de veréis signos en el cielo y veréis, habla también con un lenguaje profético igual, y pensar en adivinar la fecha, pues es
equivocarse, no entenderlo, ¿no? Y sería como acabar mal de la cabeza, porque no se interpretan así. En la Biblia nunca se interpretan los tiempos. Pero sí que dice que vendrá un aviso que preparará el milagro, porque va a haber un milagro muy grande. Igual que el castigo sería muy grande si no cambiamos, antes de ese castigo habrá un milagro grandísimo. Y es curioso porque hemos visto en el vídeo las imágenes de la comunión, el milagro de la comunión visible, que las niñas le llamaron milagruco, Conchita, porque dijo, es que eso no es un milagro, eso es una cosita muy pequeña, es un milagruco. O sea, yo pensaba que iba a hacerse de noche en pleno día, algo más así grande, ¿no? Que volemos, algo serio. Dice, pero que de repente aparezca la forma consagrada en mi lengua cuando yo comulgo, eso sucede cada vez que comulgo del ángel. Pero no era así, solo sucedió ese día, el 18 de julio del 62. Pues ella dijo, ese es un milagro muy pequeño. Y cuando anunció este milagro, que está por venir, dijo, va a ser más grande que el milagro de Fátima. Que vieron más de 70.000 personas, todos los que estaban en la explanada de Fátima, creyentes, ateos, fervorosos y infieles. Todos lo vieron y salió en los periódicos al día siguiente que el sol había girado, que parecía que caía sobre la explanada, cambiaba de color, una lluvia enorme y de repente todos secos. O sea, un milagro de ese tamaño. Conchita le preguntó entonces al Señor y a la Virgen eso se lo dijeron en locución. Le dijo, ¿y ese milagro tan grande para qué viene? ¿Para convertir a mucha gente? Para convertir al mundo entero, Conchita. O sea, la vocación de Garabandal es enorme, tiene una capacidad y una llamada en la Iglesia a dar como una luz de Dios muy importante. Y para que ese gran milagro tenga sentido, pues claro, es un milagro enorme. Pues además los enfermos que estén allí ese día sanarán. Dice, todos los enfermos que estén. Yo no he dicho, la Virgen no dijo que todos los enfermos que estén sanarán, dijo los enfermos sanarán. No sé si todos o no todos, no es lo que dijo ella. Y dijo, ella lo anunciará 8 días antes para que la gente tenga tiempo de acercarse. Y en el arco de un año anterior sucederá un aviso para que lo tomemos en serio. Y ese aviso es una gracia espiritual que han tenido ya santos como el cura de Ars, que dice en una de sus cartas, yo lo pedí una vez y todavía no me recupero. O sea, pidió ver su alma como la de Dios. Y es el santo cura de Ars, patrón de los sacerdotes. Y dice, hace meses que sucedió y todavía tiemblo cuando lo recuerdo, de la impresión que me dio ver mi alma, la pobre que es, delante de la majestad y la misericordia de Dios. Dice, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues esa gracia que tuvo el cura de Ars, o Santa Teresa, o San José María Escrivá, también cuentan gracias muy parecidas. San José María contaba el beato Álvaro del Portillo, decía, hoy he visto mi alma como la de Dios. Un día que tuvo un shock anafiláctico. Bueno, pues gracias así va a ser ese aviso que sucederá en el arco de un año anterior. Y será ver el alma como la de Dios. Y con eso pues será el anuncio, que eso será a nivel mundial, para todos, para creyentes y no creyentes. Va a tener un aire parecido al milagro de Fátima, que será para todos. Sí. Y después de eso, si no nos convertimos con una gracia tan grande, vendría el castigo. El castigo es condicional, no es seguro. O sea, la gracia de aviso, milagro y castigo, eso es lo que está tal y como está anunciado. Pero que volvemos a decir, ese mensaje profético, como en el Evangelio, como decir, nos tiene que llevar a decir, es urgente la vida de la gracia. Es urgente poner en el centro lo que la Virgen está pidiendo. No nos está pidiendo poner en el centro eso, porque yo he visto libros enteros que solo hablan de buscarle la fecha a estas 3 cosas. Eso es un error absoluto. O sea, en el centro de la vida cristiana, cuando nosotros decimos vamos a celebrar la Semana Santa, cogemos la pasión, muerte y resurrección de Jesús y el misterio de la Navidad, los 2 misterios centrales. Pero, ¿y por qué no cogemos todos los textos proféticos y los leemos de arriba abajo 10 veces? Porque esos son una ayuda a vivir lo otro, pero el centro es el amor de Dios que se ha encarnado, que está en medio de nosotros. Pues de lo mismo habla Garabandal, la maternidad de María, nuestra Madre del Cielo, que está en medio de nosotros con gracias extraordinarias como la de Monse Moreno que hemos hablado. Y eso otro viene a decirnos, es urgente que lo toméis en serio, porque no sabéis el día ni la hora, como en el Evangelio.
lo mismo, ¿verdad? Tomarlo así yo creo que es importante para decir. De hecho, en el segundo mensaje la Virgen dijo: debéis evitar la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Pedidnos y nosotros os lo daremos. O sea, la importancia que tiene esforzarse y pedir. O sea, tener fe para pedirle al Señor y el tomarse en serio la responsabilidad de nuestra fe, que es un don y una tarea. Me voy a permitir hacer la última pregunta porque tenemos que terminar. Pero me consta que hubo una relación del Padre Pío y de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, también con Conchita. Incluso cuando se hizo un documental de la BBC muy importante, que se hizo con autorización de la Iglesia, porque si no tengo mal entendido, pidieron, ella estaba en Estados Unidos, Conchita, hacer unas entrevistas y un documental, y entonces le pidió a la Madre Teresa si debía hacerlo o no. Y la Madre Teresa dijo: lo que diga el obispo, y el obispo lo autorizó. Exacto. No sé en qué fecha fue, pero esto fue. Por lo tanto, ella tuvo una relación con la Madre Teresa de Calcuta, que creía plenamente en esto, y con el Padre Pío. Sí, yo creo que si nos da una pincelada, o nos dais esa pincelada, y con esto terminaríamos, dado que son cerca de las 12. Sí, pues la entrevista de la Madre Teresa de Calcuta, bueno, fue lo que ha contado don Antonio. Pues resulta que Conchita había recibido un permiso del obispo para hacer esa entrevista, porque ella lo preguntó. Era, claro, para una cadena grande de Inglaterra, una entrevista que iba a ser pues muy seria. Había hecho algunas, muy pocas, pero había hecho algunas, y pidió: ¿puedo hacer esta? Y el obispo le dijo: sí. Obispo de Nueva York, perdón. No, el de Santander. Llamó, era del Val. Era del Val. Y el obispo de Nueva York tuvo mucha relación con ella, fue su confesor durante un tiempo. El don Juan Antonio del Val le respondió: sí, pero no hables mucho de los obispos. de todo este tema. Y entonces ella, de camino a recoger a los cámaras y al director de aquel programa, paró para pedir oraciones en el convento de las misioneras de la caridad, sin saber que estaba allí la Madre Teresa de Calcuta. Pasaban: ¿qué te parece si le pedís oraciones para la entrevista, que es tan importante hacer un programa sobre Garabandal para el mundo entero? Así, de acuerdo, pues lo vamos a pedir las oraciones. Paran allí y está la Madre Teresa de Calcuta, camino de recoger al equipo técnico. O sea, eso es muy... habla de la urgencia con que se dio aquello. Pues, ¿qué hacéis aquí y tal? Pues mira, venimos a pedir oraciones por esto. Y Madre Teresa de Calcuta: ¿te ha dado permiso el obispo para hacer eso? Y respuesta de Conchita: me ha dicho esto. Madre Teresa de Calcuta: esa respuesta no me vale. Quiero una respuesta clara, sí o no. Conchita se queda así, dice: entonces ¿qué hago? Pues yo ahora no, tengo las cámaras esperando, el obispo no me va a responder, el cambio horario, ¿qué hago llamando a España? Dice: mira, si no te da permiso, no grabas. Tú tienes que serle fiel sobre todo a tu conciencia y a la fe y a la verdad y a Dios. Bueno, pues dime las palabras exactas que quieres que yo le pregunte al obispo. Escríbemelas que yo se lo digo al obispo. Entonces escribió Madre Teresa una nota, se la llevó, recogió a los cámaras, volvieron a casa. No montéis nada, porque hasta que no me responda el obispo no grabamos nada. Llamó por teléfono y no le cogía. Imagínense, claro, de Estados Unidos a Santander. Esperan, llama de nuevo, le coge por teléfono, se pone don Juan Antonio del Val, consigue establecer la conexión y le dice don Juan Antonio: te doy permiso y mándame la nota de Madre Teresa para que se guarde en el archivo respecto a lo de Garabandal, porque es muy fuerte que una santa esté buscando con tanto interés y tanta claridad el bien y la claridad respecto al tema de Garabandal. O sea, Madre Teresa tenía mucho interés en que esto se solucionase de la manera más rápida y más clara y más ortodoxa posible, o sea, respecto a la fe de la Iglesia. Tiene más detalles ella de su cercanía y hay muchas fotos en internet, se pueden ver sobre Conchita con ella o las otras videntes con Madre Teresa. Y la relación de Padre Pío es todavía más antigua, porque él, durante las apariciones en el 62, bueno, no sabemos si él, porque no está firmada,
llega una carta en italiano sin firmar a Garabandal, dirigida a las 4 videntes. Claro, como en los pueblos, el nombre de las niñas y pues allí llega la carta enseguida, ¿no? Un pueblo tan pequeño. Pues las niñas dicen, oye, esta carta sin firmar la tradujo un seminarista, y enseguida ellas le preguntan a la Virgen, oye, ¿quién nos ha escrito esta carta tan curiosa? Decía, esta mañana la blanca señora me ha dicho que os escriba. O sea, se le apareció a él la Virgen para darle un mensaje para las videntes, que fue, no creen en vosotras, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Esto les dijo aquella carta que no sabemos de quién es. Entonces las niñas se van corriendo a la próxima aparición con la carta. Nos han escrito esto, ¿de quién es? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pues mira, es un sacerdote italiano muy santo que tiene los estigmas, se llama Padre Pío. Esto es lo que le respondió la aparición. De hecho el seminarista ya lo había intuido, dice, esto tiene que ser de Padre Pío, que es el santo italiano más conocido, vamos, del siglo XX, de los más grandes. Pues después de eso ellas le escribieron y claro, le dijeron, ¿por qué no viene y nos conoce? Y él respondió de la manera así socarrona. Si han leído su biografía, él tenía mucho carácter también, y les decía, ¿creéis que yo puedo salir por las chimeneas y ir de acá para allá como me parece? Claro, pues él era un religioso, con su obediencia no pudo venir. Pero fue Conchita en el 66 al Vaticano, estuvo, como hemos dicho antes, con el cardenal Ottaviani y con el Papa, y en un día libre que tuvo en medio de aquellas entrevistas, dijeron, ¿por qué no vamos a San Giovanni Rotondo? Que está el santo de los estigmas. Les llevó allí el contacto que tenían, que era un médico del Papa, el doctor Medi. Se plantan en San Giovanni Rotondo y dicen, intercede un sacerdote de Zaragoza. Iban en el grupo 4 o 5 personas con el médico que les acompañaba, y el sacerdote de Zaragoza dice, mire, nos viene acompañando una señora pues que es de una familia grande, Cecilia de Borbón, pues si podía recibirla, tenemos interés de hablar con usted. Ella venía pues un poco patrocinando la expedición aquella de la niña, y dice el Padre Pío, lo siento, no me encuentro bien hoy, no les puedo recibir, que espere quizá en las confesiones. No les recibía. Entonces el sacerdote de Zaragoza dice, bueno, vamos a ver si por el otro lado. Dice, mire, es que está aquí Conchita de Garabandal y querría hablar con usted, solo tiene hoy. Y dice, Conchita de Garabandal, que pase ahora mismo en mi habitación. Así, así, el Padre Pío, primero con todos, después solo con ella. Conchita cuenta que entre las manos del estigmatizado ella le enseñó, mire, tengo el crucifijo besado por la Virgen. Dijo, tráelo aquí. Lo cogió con las manos de la niña y le estuvo hablando despacito ahí, pues animándola a vivir la entrega y la cruz que le tenía que venir y que la Virgen tanto le había anunciado. Dice, Conchita, tendrás que sufrir mucho. Le había avisado eso de la Virgen y nada, pues el Padre Pío les animó tremendamente a seguir adelante con las apariciones. Después él, al morir, es que es para mucho, pero terminamos con la historia. Cuando él murió, Conchita dijo, la Virgen me dijo que él tenía que ver el milagro. La Virgen le había anunciado que el Padre Pío vería el milagro desde donde estuviera, no hacía falta que atravesara chimeneas. Pues, ¿cómo es que ha muerto sin verlo? Y entonces la citaron, el hermano que había estado cuidando al Padre Pío la citó para venir a Lourdes y se encontró con ella en Lourdes. Ella lo cuenta en su diario. Dice, yo fui allí con la gran duda aquella y de repente el hermano aquel, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, está en los libros, me dijo, el Padre Pío antes de morir me dijo que quería que el velo que cubriese su rostro en su muerte, que le pusieran, te fuese entregado. Aquí lo tienes. A ella no le interesaba el velo. Le pregunta, dice, pero ¿cómo ha podido morir el Padre Pío sin ver el milagro que me dijo la Virgen que tenía que ver? Respuesta del franciscano, lo vio antes de morir, el milagro. Y no es el único que lo ha visto, porque hay otro sacerdote que lo vio en Garabandal, gritó 4 veces milagro, un jesuita joven de, no sé si tenía, en torno a los 30 años, un jesuita que estuvo allí para estudiar las apariciones. De repente entró en éxtasis al lado de las niñas
Lo vio todo el mundo, estaba en medio de, como todos los demás. Ha salido el padre Andreu. Padre Andreu. Sí, ha salido, perdón, es verdad, sí, gracias. Y entonces él murió, sus últimas palabras, después de ver el milagro, volviendo, se fue al coche, y en el coche iba hablando con aquellas personas y les dijo la última frase: hoy es el día más feliz de mi vida. Se quedó dormido y falleció allí, después de haber visto el milagro. O sea que a lo que nos llama la Virgen es a una felicidad más grande de lo que nos podemos imaginar. Bueno, pues yo quiero agradecer a los dos. Bueno, es magnífico aquí. Seguro que estaríamos una hora más porque nadie se está levantando. Yo observo un silencio total. Muchas gracias al padre, don José Luis Saavedra, a Jorge por toda tu disertación. Muchas gracias al Círculo Ecuestre, su presidente. Muchas gracias a todos y a ver la película.